Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a estar con la presidenta, aquí en el estudio de CNN Chile, con la presidenta del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez. La abogada nos va a contar en qué está, cuáles son las causas más relevantes, qué plazos se pueden esperar en ellas y también importantes fallos a los cuales no hemos prestado atención o no la suficiente y que ya se han producido. Así es que vamos a estar con aquello en algunos momentos más. Pero es una jornada con muchísimas informaciones, dimes y diretes entre los presidentes de Chile y Venezuela. Hay más y comenzamos con los titulares. El presidente Gabriel Boric se mostró abierto a dialogar con su par de Venezuela sobre el crimen organizado. Esto luego de que Nicolás Maduro lo llamara a conversar personalmente tras los últimos impases entre ambos países. Boric, sin embargo, advirtió a Caracas lo que corresponde es colaborar. La oposición ingresó una moción de censura en contra de la nueva mesa de la Cámara de Diputados. Esto tras la polémica del vicepresidente de la corporación, Gaspar Rivas, quien dijo a Tele3 en vivo que las gestiones de las Express le habían ofrecido el ministro Álvaro Elizalde el puesto de vicepresidente. Echó pie atrás después Gaspar Rivas, pero aún así Álvaro Elizalde debió salir a dar explicaciones y dijo que solo defendió el acuerdo administrativo de 2022. Y en CNN Chile, ayer en Aquí se debate, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, José Miguel Insulza, propuso crear centros de detención provisorios para extranjeros con orden de expulsión vigente. Todo esto mientras el gobierno evalúa nuevas medidas para la salida de migrantes en medio de las críticas por no concretar decenas de expulsiones pendientes. Y en temas internacionales, La Moneda confirmó la presentación de una nota de protesta en contra de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, quien había asegurado que existe presencia del grupo islamita Hezbollah en el norte de Chile, específicamente en Iquique. El presidente Boric llamó a la autoridad a entregar los antecedentes si es que los tiene. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, y comenzamos de inmediato justamente con lo que mencionábamos, información desde Argentina que respondía desde Chile en voz del presidente de la República. Alicia Contreras con nosotros para actualizarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien, también. Ya, partimos temprano porque efectivamente la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, hoy día dijo en una entrevista al canal TN que había presencia de militantes de este grupo Hezbollah, este grupo paramilitar que se ubica al sur del Líbano, del que hemos hablado constantemente, chiita, aliado también de Irán, y que había la presencia de este grupo en el norte de nuestro país, específicamente en Iquique. Esto lo dijo porque se le preguntó por el nivel de alerta que hay en Argentina, si es que hay un riesgo de atentado en el país, dado el ataque de Irán sobre Israel. Recordemos que hay una historia acá de Argentina con Irán después del atentado que sufrió la AMIA en 1994. Que es esta corporación judía. Exacto, murieron 85 personas y hace poco se determinó la justicia argentina que Hezbollah estuvo detrás de este ataque. Revisemos lo que dijo específicamente Patricia Bullrich. Hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas, una directa y otra aliada a Irán, que son el Hezbollah, que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, sí. El año pasado en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú. ¿Hezbollah? Hezbollah, sí. El gobierno chileno de nuestro país rápidamente reaccionó a estas declaraciones. Dijo que descartaron completamente esta información, que los sistemas de inteligencia de Chile están constantemente en alerta, que no hay información de que este grupo esté presente en el país y que además no hay ninguna alerta de un posible ataque de Hezbollah también al país. Además, cuestionaron estas declaraciones, dijeron que esto se hace a través de canales formales, a través de los sistemas de inteligencia y no en una entrevista de televisión. Y fue el presidente Gabriel Boric quien confirmó que van a enviar una nota de protesta a través de la Cancillería
al país argentino. Tenemos las declaraciones de Gabriel Boric, donde explicó todo esto. La ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hezbollah estaría con presencia en el norte de Chile y otros países de la región. Yo le exijo a la ministra de Seguridad Argentina, en donde este es el segundo comentario que hace sin antecedentes, es que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al tuntún y a la rápida sin probar absolutamente nada. Porque acá nosotros vamos a defender la integridad de Chile y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él. Y todos quienes cometan actos delictuales, actos ilícitos en nuestro territorio van a ser perseguidos, como hemos demostrado muy claramente, por ejemplo, a propósito de los asesinatos de los funcionarios policiales en el último tiempo, en donde en todos y cada uno de ellos hoy día tenemos a los responsables en prisión. Pero además, con todos los operativos que estamos realizando permanentemente en todo Chile para desarticular a las bandas criminales. Por lo tanto, si la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, tiene antecedentes serios, que los entregue en las instancias que corresponden y en la justicia, y que se comunique a través de Cancillería. Pero estas declaraciones por la prensa al tuntún, a mí por lo menos no me parecen, y vamos a hacer llegar una nota de protesta también mediante Cancillería. No, eso no me corresponde a mí, se ve a nivel de Cancillería, lo conversamos con el ministro Van Claveren, pero acá yo exijo respeto con nuestro país. Ahí lo teníamos bastante molesto. Estaba el presidente Gabriel Boric después de los dichos de Patricia Bullrich. Se descarta además la presencia de Hezbollah en nuestro país y se va a enviar una nota de protesta entonces a Argentina a través de la Cancillería. Menciona el presidente que no es la primera vez que la ministra Patricia Bullrich hace alusión a Chile con informaciones que tienen que ver con amenazas para la seguridad argentina. En su momento señaló que parte importante de la droga que llegaba a Argentina venía a través de Chile. Exacto. Ahora, quería hacer una puntualización que no es mía, la verdad es que la cientista política Paz Zárate tuiteó un artículo que es del año 2019 de Alejandro Salas Maturana, investigador de CIE ANEPE, de la ANEPE, ahí se menciona esta tesis, no con tantas pruebas, hay un análisis más bien académico, y habla también, esto es del año 2019, de la posible presencia de Hezbollah en Iquique y en este artículo dice en Santiago. Ahora, evidentemente que es muy distinto que lo diga un académico en un artículo, claro, que una ministra y de otro país además, que en una entrevista televisiva. Eso era en La Nación Más. Pero de igual manera, me refiero, hace el punto, y es bueno darle crédito a quien lo hace, es la cientista política Paz Zárate, que tuitea y dice: presidente Gabriel Boric, canciller Alberto Van Claveren, presencia de Hezbollah en Chile es una información que reporta no ahora la ministra Patricia Bullrich, sino hace años una institución del Estado de Chile, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Es cierto que la ANEPE depende del Ministerio de Defensa. Y es cierto que en ese contexto se escribe este artículo, pero también es cierto que no es un artículo o una declaración oficial de la ANEPE, sino un artículo de un investigador de la ANEPE. Digo, claro, es bueno ser sobre este tema lo más estrictos posible. Ahora, no es la primera persona, Alicia, que habla de Hezbollah y Chile. No, el senador Marcos Rubio, estadounidense, también afirmó en una sesión del Congreso allá que también había presencia de Hezbollah en nuestro país. No es la primera vez entonces que se habla de esto, pero nuevamente el gobierno responde con que va a presentar esta nota de protesta a través de la Cancillería. Bueno, vamos a seguir muy atentos entonces a este tema. Pero claro, evidentemente es preocupante y se hace la petición de que se entreguen los antecedentes. Vamos a ver si se basa en este tipo de antecedentes académicos o si hay algo más, claro, de inteligencia que se pudiera saber. Muchas gracias, Alicia. Nos vemos más rato. Nos vemos más ratito porque vienen todas las otras noticias internacionales. No se me va la Alicia, así que ya, en un ratito más seguimos con las noticias internacionales, pero te invito a ti, quienes están en sus casas, a que sigamos revisando otras materias porque
Ya hay anuncio de algo que se creía que podía ocurrir, lo conversamos ayer con la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola. Hay presentación de censura, ya está presentada una petición de censura contra la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Francisca Cárdenas tiene toda la información en una jornada complicada, Francisca, para esta nueva mesa. Ni 24 horas le dieron y ya está presentada una petición de censura que no puede ser presentada hoy día, se concreta mañana. Y como están tan estrechas las cosas, los votos, nadie sabe qué va a pasar. Pues contemos por qué, además. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. La verdad es que sí se podía presentar hoy, pero se suspendió la sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados justamente para finalmente evitar que se presentara esta censura que ya fue ingresada por parte de los parlamentarios, de los diputados de la bancada de republicanos, que se adelantaron a los diputados socialcristianos que la van a presentar en las próximas horas. Se ingresa a través de lo que es la oficina de partes del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputadas y Diputados, y así se evita finalmente que se hubiese dado cuenta hoy de esta censura y que mañana se estuviese votando finalmente lo que es esta moción por parte de los parlamentarios, que comenzó a crecer durante esta jornada, en las horas, digamos, lo que fue el día posterior a la votación de lo que fue la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Como te decía, se adelantan los parlamentarios de republicanos. Se dice que fue también por cómo se dieron las negociaciones, estas recriminaciones que hubo al diputado republicano Mauricio Ojeda, que es parte de la bancada, y se da durante esta tarde que se anuncia por parte de los parlamentarios que ya se ingresó esta moción de censura. ¿Cómo va a funcionar esto? Mañana se daría cuenta al inicio de lo que es la sesión en la Cámara de Diputados, solamente se da cuenta y se votaría el lunes por parte de los parlamentarios. Se necesita mayoría simple de los presentes, y ahí hay que ver qué va a suceder si es que, por ejemplo, se llega a aprobar esta moción de censura a esta nueva mesa. Como tú lo decías, no pasaron ni siquiera 24 horas y comenzaron las distintas recriminaciones y también esta idea que comenzó a crecer durante la tarde, porque en primera instancia, a eso de las 2 de la tarde, lo anunciaba la diputada Sara Concha de la bancada social cristiana, pero finalmente durante la tarde fue creciendo esta idea, se fue potenciando por parte de los sectores políticos. Se dice por parte de Chile Vamos, quienes representaron además y anunciaron un requerimiento, una carta dirigida al presidente Gabriel Boric para que explique supuesto, lo que ellos dicen, supuesto intervencionismo del gobierno y del ministro Álvaro Elizalde, el ministro de las Express, en lo que fue la negociación, y esto dado, ya a raíz, Mónica, de lo que fueron las declaraciones del diputado del PDG, Gaspar Rivas, quien dijo que se le había ofrecido esta vicepresidencia a cambio de su voto y su apoyo al oficialismo en torno a lo que fue finalmente la presidencia para el Partido Comunista de la Cámara de Diputadas y Diputados. Como te decía, si se llega a aprobar, se vota, digamos, nuevamente en una próxima sesión, se vota el lunes, pero si se llega a aprobar esta censura, esta moción de censura, se vota en la próxima sesión y ahí hay que ver qué sucedería también. Se vota una nueva mesa, digamos, y hay que ver qué sucedería con eso también si es que se llegan a tener los votos por parte de la oposición. Escuchemos entonces parte justamente de lo que han sido las reacciones durante esta jornada de los parlamentarios, declaraciones cruzadas, además responsabilidades políticas, buscando algunos en torno a lo que fueron los resultados de ayer de la mesa y la nueva mesa de la Cámara. Mire, aquí los hechos se han ido desarrollando, aquí hay una denuncia de la cual hemos tomado conocimiento hoy, y además ha ocurrido también la suspensión de una sesión extraordinaria que teníamos esta tarde. Eso hizo precipitar los hechos y por lo tanto esta censura, de la cual hemos estado distintas bancadas pensando y analizando, se apresuró y por lo tanto se presentó hace ya media hora. Sí, la censura es a la mesa, producto de que esta mesa tiene un vicio de origen por cuanto los votos se obtuvieron a través de la intervención y las ofertas del Poder Ejecutivo. Eso no es aceptable. Queremos saber qué tipo de ofertas se han hecho a otros parlamentarios también y por lo tanto esta mesa está censurada.
Claro, hay que decir que horas más tarde que esta declaración, el diputado Gaspar Rivas la da durante el día, cuando le comienzan a consultar con respecto a las negociaciones, de cómo se dieron las negociaciones entre el oficialismo y los parlamentarios independientes y de otras bancadas, como la bancada del PDG, que ya quedaban solamente 2 parlamentarios. Él dice después, más tarde, se desdice finalmente de sus declaraciones y señala que no hubo ningún ofrecimiento por parte directamente del ministro de las Express, Álvaro Elizalde. Esto fue criticado durante esta tarde por varios parlamentarios de la oposición. De hecho, ese es el principal argumento de presentar esta moción de censura. Ese es el argumento de los parlamentarios, al menos. Y también Chile Vamos, la bancada de parlamentarios también de los partidos de Chile Vamos, dicen que lo están evaluando. Se podrían sumar, no hay nada descartado hasta el momento. Lo decían también incluso algunos parlamentarios del oficialismo, que no están confiados de lo que pueda suceder en las próximas horas, si es que Chile Vamos se suma o no a esta idea de censura que ya fue ingresada al menos por parte de la bancada de los parlamentarios republicanos. Escuchemos también parte de las otras, digamos, declaraciones durante esta jornada. Yo aquí quiero hacer un llamado de atención al presidente Boric, que en política no todo vale. Y venir a ofrecer cargos a terceras personas para intentar cambiar una alianza de gobierno, para intentar defender una alianza de gobierno, nos parece grave. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy con esta carta. Esta carta manifiesta un tema que es muy profundo, que es hasta dónde vamos a permitir este nivel de intromisión en un poder del Estado distinto, en este caso al legislativo. Hago un llamado al presidente Boric a responder sobre por qué mandata a un ministro del Estado a hacer una acción como esta. Como vicepresidente de la Cámara quiero aclarar, en ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde, ya que no se puede crear, inventar u ofrecer lo que ya está contenido en un acuerdo. La vicepresidencia del Partido de la Gente estaba considerada por acuerdo de las bancadas y mi labor se limitó simplemente a consultarle a la subsecretaria si aquello seguía vigente. Ella me señaló que aquello lo veían las bancadas, pero que ella entendía que la voluntad de dichas bancadas era mantener ese acuerdo de una vicepresidencia. Bueno, Mónica, hay que decir eso sí, que se le consultaba durante esta jornada a los parlamentarios de la oposición de Chile Vamos con respecto a sus críticas en torno a lo que fueron estas declaraciones, si es que podían asegurar, por ejemplo, si un exministro, por ejemplo, de las Express en el pasado negoció de esta manera con los parlamentarios o no lo hizo finalmente. En torno a lo que son estas críticas, ellos dicen que no se pueden dar, digamos, estas negociaciones, que se le ofrezca por parte de la Moneda una vicepresidencia a un parlamentario para sumar un voto, pero lo cierto es que siempre suceden estas negociaciones en torno a lo que son estos debates políticos, estas definiciones, no solo en la Cámara de Diputados, sino que también en lo que sucedió en el Senado. Recordemos, cuando se rompió este pacto administrativo, se discuten los cupos en las comisiones, las presidencias en las comisiones, y también se ofrecen, digamos, estas vicepresidencias se negocian entre los parlamentarios, y también obviamente ahí destacaba también y recalcaba el ministro Álvaro Elizalde lo que es la labor de las Express, que es dialogar con los distintos parlamentarios. Al menos ese fue su argumento al momento de consultarle sobre las declaraciones del diputado Gaspar Rivas, y él ahí señaló que también él volvió a pronunciarse y que ahí aclaró estos dichos que dio durante el día. Francisca, ahora seamos que la gente juzgue en sus casas, pero las palabras son las palabras, y lo que dijo el diputado Gaspar Rivas es lo que dijo. Después él puede tratar de explicarse o acomodar las declaraciones, pero veamos lo que dijo en Tele 13 en vivo a la periodista Cristina González. Entiendo que el gobierno del oficialismo tenía ofrecido una primera vicepresidencia al PDG. En el nuevo acuerdo consideraba una primera vicepresidencia para el PDG. Yo manifesté, al ofrecérseme el fin de semana, dije, ok, estoy disponible. Entonces se le consulta quién le ofreció el cargo. Y Gaspar Rivas dice, el Ejecutivo a través del ministro. No da un nombre, entonces la periodista le pregunta, Cristina González le pregunta, ¿Álvaro Elizalde? Y dice sí, y a través de la subsecretaria. Era algo que estaba abierto a cualquiera de los 3 militantes del PDG. A lo sumo, a mí me queda clarísimo que está diciendo que Álvaro Elizalde le ofreció, digamos, el tema. A lo sumo, siendo extremadamente generosa, uno podría decir ya, como dijo
a través de la subsecretaria vendría a ser tal vez que tuvo un error de sintaxis y era la subsecretaria y no Álvaro Elizalde, pero el ministro a través de la subsecretaria, a lo sumo, porque las palabras son las palabras, cada uno puede después tomar de las explicaciones, porque él después dice lo que ya mostramos, que no fue eso y que no lo ofrecieron. Pero dijo lo que dijo. Ahí está. Claro. Sí. Y bueno, entre los mismos parlamentarios, Mónica, ellos dicen, nosotros sabemos que esto pasa en la Cámara de Diputados, se negocian las vicepresidencias justamente cuando suceden estas cosas, estas definiciones de las presidencias. Pasó también en el Senado, había un acuerdo, se rompió, se negociaron los cupos de las comisiones, de la Comisión de Hacienda, si tú recuerdas, Mónica, por lo tanto es algo que algunos dicen que no se debe decir en público, pero que sucede y que es algo normal, al menos en el Congreso Nacional entre los parlamentarios. Pero te invito a que escuchemos parte justamente de las otras reacciones, lo que han dicho también los parlamentarios en torno a esta censura y también en torno a lo que fue la labor del gobierno en medio de las negociaciones. Sí considero inaudito, insólito, por decirlo elegantemente, que a poco más de un día de renovar la mesa de la Cámara de Diputados haya quienes planteen una censura. Pero para que quede claro, entonces usted descarta lo que lo están acusando de intervencionismo, porque incluso decían durante el fin de semana el ministro Elizalde llamó a Gaspar Rivas para ofrecerle la vicepresidencia. ¿Usted lo descarta de plano? A ver, el propio diputado que usted menciona ha aclarado sus dichos. Y por tanto, al respecto yo no tengo nada más que agregar. Dijo todo lo contrario más temprano. Por eso, aclaró sus dichos. Cuando una persona dice una cosa y después lo aclara, es evidente que aclara su dicho. Así que... La verdad es que es sorprendente a veces el espíritu antidemocrático que existe en esta Cámara de Diputados. A 24 horas de instalar la mesa que ganó legítimamente una elección, buscando algunas excusas que incluso han sido ya respondidas por el vicepresidente Rivas, me parece que simplemente es buscar una excusa para no respetar la soberanía de esta Cámara de Diputados. Lamento esta situación, pero obviamente que habrá que enfrentarla. Mañana se va a dar cuenta en la sala de esta censura y esta se vota el día lunes próximo, el 22 de abril. Si se aprueba esta censura, pongámonos en ese escenario, al lunes siguiente habría que votar una nueva mesa, pero obviamente que el clima político va a quedar absolutamente enrarecido. Claro, ahí las declaraciones, impresiones que nos dio el diputado Eric Aedo, esta segunda vicepresidencia que tiene a cargo él y que lleva un día. Él se reunió con las Express, con el ministro justamente durante esta tarde en torno a lo que fue esta presentación, este ingreso de censura por parte de republicanos. Hay que decir, eso sí, Mónica, que se contradicen igual algunos parlamentarios. Recordemos que en su momento, cuando se rompió el pacto en el Senado, acusaban de que el gobierno fue espectador de lo que sucedió ahí, que no intervino finalmente las conversaciones que nos tuvieron en los diálogos los distintos ministros. Y bueno, ahora si es que llega a ser cierto, por ejemplo, que el ministro le ofreció esta vicepresidencia al diputado Gaspar Rivas, finalmente sería como el otro extremo para los parlamentarios. Y además hay que decir que se le preguntaba también a los parlamentarios sobre este documento que había entre demócratas y el PC, de que se iba a respetar el turno del PC y que no se respetó justamente porque se le ofreció la presidencia a la diputada Johanna Pérez, dicen algunos parlamentarios también. Así que varias contradicciones en torno a lo que fueron estas negociaciones y estas conversaciones para la presidencia de la Cámara. Vamos a ver qué pasa mañana. Ojalá que lo que pase sea que se dediquen a legislar. Sería ideal, ¿no? Digamos. Esa es como la pega. Ya, Francisca, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. No necesita ninguna presentación más que decir que está junto a nosotros aquí en vivo cuando son las 8:53. Nancy Yáñez, presidenta del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantada, Mónica. Muy buenas noches. En un día, no sé si muy edificante para la política nacional, pero en fin, vamos a lo nuestro. Lo primero, también tiene que ver con políticos. Han dicho desde distintos sectores, entre otros, el presidente de la Unión Demócrata Independiente, ni más ni menos el senador Javier Macaya, que cada vez se puede prever más cómo va a fallar el Tribunal Constitucional, que cada vez más previsible, porque en el fondo son fallos políticos que uno sabe cómo va a fallar cada juez en distintos temas. ¿Están haciendo fallos políticos o es muy fácil, según la tendencia o sensibilidad con la que se identifica a cada miembro del Tribunal Constitucional, predecir cómo va a fallar? Él reconoce en todo caso que esto ha sido también así en el pasado.
A ver, yo creo que debería ser una buena noticia que las decisiones judiciales son predecibles o tienen cierta predictibilidad, porque finalmente lo que dan es certeza jurídica. Los tribunales superiores y en particular un tribunal al que le corresponde hacer el control de constitucionalidad de la normativa realiza una interpretación del texto constitucional que tiene, en donde es indispensable el deber de motivación de los jueces y juezas constitucionales. Este deber de motivación exige congruencia, por lo tanto, es esperable que un juez constitucional resuelva de una manera conforme y podríamos decir que de acuerdo con lo que ha sido su práctica jurisdiccional. Ahora, lo que acusa Javier Macaya es que están fallando con sesgo político, que ustedes le identifican con el progresismo, va a fallar a favor de las posturas del gobierno, que los que son considerados de oposición van a fallar en contra y que eso es lo que habría pasado además en algunos fallos recientes. ¿Hay sesgo político en los jueces del Tribunal Constitucional? Que es algo que el actual oficialismo acusaba antes cuando había mayoría de jueces identificados con la derecha o centro-derecha. Pero yo creo que es súper importante ser muy certero con esas afirmaciones. O sea, ¿no hay sesgo político? Yo le diría que, a ver, lo primero, el Tribunal Constitucional es un ente cuya conformación está determinada por una participación de los tres poderes del Estado. Por lo tanto, en el nombramiento de los jueces y juezas constitucionales participa el Ejecutivo, participa el Poder Judicial y participa el Parlamento. Esto es relevante porque busca representar la pluralidad que configura nuestra comunidad política. Otros le dicen poteo. Bueno, pero es que la Constitución es nuestro acuerdo político fundamental. Yo creo que no hay que perder de vista que a nosotros nos corresponde hacer una interpretación constitucional. Y si nosotros no queremos un texto constitucional estático, los jueces constitucionales lo que deben hacer es que ese instrumento esté de acuerdo a las necesidades de la comunidad política en un momento histórico determinado, teniendo como base de su fundamento razones jurídicas. Ya, pero usted dice que fallan por razones jurídicas y no políticas. Exclusivamente por razones jurídicas, y yo creo que hay algunos principios que son fundamentales para dar garantía de esta afirmación. Uno, el Tribunal Constitucional actúa haciendo contrapeso entre los poderes del Estado y por lo tanto le corresponde controlar la supremacía del texto constitucional. Así, las normas, las leyes, los decretos, los autos acordados de la Corte Suprema, que son formas a través de la cual se expresan los poderes constituidos, esté conforme con el texto constitucional. Quiero llevarle algunos temas para que se los pueda explicar en simple, como tenemos hartos temas, lo más breve posible a los chilenos, a las chilenas que nos están viendo. Se rechazó una de las críticas de inmediato, obviamente ahora, porque yo recuerdo que en el pasado escuchábamos las mismas críticas cuando la mayoría era de sensibilidad de derecha o centro-derecha, se criticaba lo mismo, cuando está en esa época María Luisa Abraham, ¿no? Como presidenta de la instancia y en épocas pasadas también. El fallo de las ISAPRES en que finalmente se echa abajo la idea de la mutualización. En breve, ¿me podría fundamentar ese fallo? Bueno, es que no se echa abajo la idea de la mutualización. No, la forma en la que se la vía en la que se consigue. Ese requerimiento pone en discusión la competencia de los órganos colegisladores y finalmente lo que determina el conflicto constitucional que nosotros teníamos que resolver es si ese proyecto de ley era de iniciativa exclusiva del presidente de la República o no, y si era de iniciativa exclusiva del presidente de la República, si los parlamentarios podrían presentar indicaciones en materias que el constituyente ha reservado al Poder Ejecutivo. Y aquí es importante tener en consideración que la Constitución determina que los temas de seguridad social son competencia del presidente de la República,
Y parece razonable que así sea, porque en definitiva lo que busca el constituyente es que esas materias que son tan centrales para la vida de las personas no queden entregados al fragor de la deliberación política y finalmente le entrega esta iniciativa al presidente, también previniendo que el gobierno a quien le corresponde ejercer esta competencia pueda verse impactado por el debate político. Ahora, yo creo que aquí hay un punto que es central. Ya, pero Primero, aclaremos, la Constitución, no se dice es inconstitucional la mutualización, no, lo que se dice es la vía a través de la cual se llegó. Lo único que se dice es esto es de competencia del presidente de la República y en el debate legislativo discutan la cuestión de la mutualidad. Pero que sea de iniciativa del presidente. Pero persuadan en definitiva al Ejecutivo, porque la ley orgánica del Congreso lo dice expresamente. Vamos a lo siguiente. Ley contra la violencia integral tenía un tema que fue el más polémico presentado por la oposición, rechazado por el Tribunal Constitucional, respecto a intentar prohibir educación no sexista. ¿Cuál es la importancia para usted de ese fallo y por qué le parece bien, porque usted votó así, que se haya desestimado este reclamo? Bueno, primero es importante dar cuenta que los requirentes circunscribieron el conflicto constitucional a la expresión no sexista. Eliminaron la expresión una educación y por lo tanto se circunscribió a no sexista y a la conjunción y. Respecto de esa expresión, lo que estima el fallo es que no hay ningún problema de constitucionalidad respecto de una exigencia que se funda en el principio de igualdad y no discriminación. O sea, finalmente, como contrapartida, la Constitución no permite una educación sexista. Lo que garantiza, lo que nuestra Carta Fundamental nos impone como garantía es la igualdad entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, esa parece del todo, no se observa ningún problema de constitucionalidad en una norma que garantiza lo que es un principio estructurante de la Constitución. El general Yáñez recurrió ante el Tribunal Constitucional, en el pasado lo han hecho otros, me gustaría que usted explicara bien cómo poder explicar lo que busca el que dirima, qué es lo que tiene que dirimir en este caso el Tribunal Constitucional respecto a esta norma, porque le está en una causa por omisión. Yo lo trato de simplificar como no haber hecho en el mando lo necesario para evitar la violación de derechos humanos. Estoy simplificando, sé que no se llama así, pero de eso se le acusa. Entonces quiero preguntarle... ustedes lo aceptan a trámite, no quiere decir que hayan resuelto el fondo. Lo que hasta ahora sabemos, lo aceptan a trámite y dicen, ojo, que no se paraliza la formalización, que también lo pedía él, mientras tanto nosotros resolvemos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que dirimir en este caso? Bueno, lamentablemente sobre este caso no me puedo pronunciar. Sí, no el fondo, pero nos puede explicar entre qué tienen que... No le pido que me diga cómo va a votar usted, sino lo que le pido que me diga es cuál es la decisión. Es una causa radicada en la segunda sala. Sí, pero ¿cuál es la decisión? ¿Entre qué? O sea, yo lo único que puedo explicarle a los telespectadores es que es sobre el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Es un requerimiento que se presenta ante el Tribunal Constitucional cuando una persona estima que un determinado precepto podría generar efectos inconstitucionales. Nosotros lo único que hemos hecho es admitir a trámite. ¿Qué significa eso? Significa determinar si la persona está actuando conforme a las formalidades que exige el Tribunal Constitucional y ha delimitado los contornos de un conflicto constitucional. Pero ahora son 5 días para que se pronuncie sobre la admisibilidad. Y solo si es que hay admisibilidad se traba el conflicto constitucional y finalmente el tribunal se puede pronunciar. ¿Me ayuda pero con yo la no fecha, puedo. ¿Los 5 días cuándo se cumplen? Esto se debería estar cumpliendo dentro de la próxima semana. Ya, la próxima semana deberemos saber entonces si es admisible o no. No el fondo todavía. No el fondo después todavía. La segunda sala tiene que analizar si es inconstitucional o no que se le aplique esta norma. Básicamente lo que analiza es si el conflicto constitucional tiene fundamento. Y si tiene fundamento, lo pasa al Pleno para resolución. Es el Pleno el que finalmente se pronuncia. Todos los miembros del Tribunal Constitucional. Así es.
¿Cuánto se demora más o menos primero la segunda sala en estudiarlo y después cuando lo pasa al Pleno? ¿Cuándo esto debería estar zanjado? Los procesos ante las salas son bastante expeditos porque es un trámite que está establecido en la ley, ¿no? Ingresa a trámite, son 5 días para pronunciarse sobre la admisibilidad y ahí se da traslado a los órganos constitucionales legitimados para que se pronuncien sobre el asunto controvertido. Son otros 10 días para el pronunciamiento y una vez que se recibe el pronunciamiento, los autos quedan en estado de relación. En el Tribunal Constitucional hay 150 causas, aproximadamente 140, que hoy día están en el rol de asunto como con resolución de autos en relación. El promedio de tramitación de una causa en el Tribunal Constitucional durante el presente año, y de eso dimos cuenta el año recién pasado, en la cuenta pública reciente, es de aproximadamente 200 días. Eso es más o menos lo que se puede demorar. Con eso me queda claro que esto no va a estar resuelto antes de la formalización del general director de Carabineros, que es el 7 de mayo. Y ustedes han dicho, sigue la formalización su curso. Si sigue la formalización y después sigue todo el proceso judicial, si es que técnicamente, para que usted me explique, si es que el Tribunal Constitucional no le encuentra la razón al general Yáñez, ya sabemos que todo sigue normal, pero si el Tribunal Constitucional le encuentra la razón al general Yáñez, ¿se paraliza el proceso judicial? Bueno, la verdad que... O sea, técnicamente quiero entender, porque existen las dos posibilidades, que le encuentre la razón, pero que puede no le encuentre la razón. prestarse equívoco. Yo creo que aquí puede prestarse equívoco. Lo más importante es considerar que en cualquier causa que se tramita ante el Tribunal Constitucional nosotros tenemos la prerrogativa de suspender o no suspender una causa. En general, cuando lo que hace el Tribunal Constitucional cuando declara que una norma constitucional tiene problemas de constitucionalidad, la saca del sistema y por lo tanto el tribunal no puede aplicarla. Ok, entendí. Entonces, si la saca del sistema, se termina, si no, no. Ok, quiero preguntarle ¿cree usted que ya pasó el momento por una nueva constitución en Chile o usted sigue pensando que es necesario darnos en algún momento una nueva Carta Magna? La verdad que yo creo que hemos pasado por 2 procesos plebiscitarios que sin lugar a dudas son un baremo de legitimidad democrática relevante. La ciudadanía finalmente ha rechazado 2 propuestas constitucionales y ha validado un texto constitucional que es el que hoy día nos rige. Para el Tribunal Constitucional, en este minuto, lo que a nosotros nos corresponde es trabajar sobre la base de las competencias y las cláusulas constitucionales de esa Constitución. No, yo entiendo, pero quiero preguntarle a usted como abogada, que es una abogada además que escribió abundantemente sobre este tema y que pensaba que tenía que haber una nueva constitución. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que sigue siendo, o se lo pregunto de otra forma, usted dijo la falta de legitimidad del texto constitucional y los enclaves autoritarios que desde 1980 persisten, buscando perpetuar la hegemonía política y económica de un pequeño sector de la población por medio de arreglos institucionales de tipo binominal, entre otras prerrogativas antidemocráticas? Yo quisiera preguntarle, primero, ¿usted sigue pensando que hay una falta de legitimidad en la actual Constitución? Yo quiero decir 2 cosas. Uno, tengo prohibición de deliberación política como magistrada del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo no me puedo pronunciar públicamente sobre algo que corresponde a los poderes constituyentes, ya sea el poder constituido o los que se convoquen a tal efecto. Ahora, evidentemente que como ciudadana yo he hecho explícitas mis preferencias en la oportunidad en que no tenía este rol y las he ejercido en la urna. Y esas no han cambiado, me imagino. La verdad que lo que tengo es derecho al sufragio. Por ahora, ya, pero nos queda claro cuál es su postura. Ahora, ¿usted cree que tienen que haber cambios al Tribunal Constitucional y en qué? A ver, el Tribunal Constitucional, yo creo que es interesante dar cuenta que nosotros como Tribunal Constitucional
participamos en los dos procesos constituyentes, donde había además posiciones muy críticas al Tribunal Constitucional, y básicamente lo que hicimos es expresar la posición del Tribunal Constitucional a partir de nuestra experiencia. Pero ahí también constatamos que como órgano colegiado tenemos muchas diferencias respecto al diseño institucional. Entonces, lo que hicimos en esa oportunidad es que presentaron las dos posturas. Sí, lo sé, pero quiero preguntarle, ambas ¿usted posturas. sigue pensando, por ejemplo, que el tribunal, usted sigue con la línea, porque hay un grupo, entre los cuales usted se contaba, que en los dos procesos opinó que no debían tener esta facultad de controlar constitucionalmente las leyes antes de que entraran en vigencia, que fueran promulgadas? ¿Usted sigue pensando eso? Bueno, nosotros hemos planteado, yo creo que hay varios puntos en el quehacer del Tribunal Constitucional y que son importantes a propósito de la primera pregunta que me hizo. La primera es que el Tribunal Constitucional debe ser una última ratio en el diseño institucional, y por lo tanto es fundamental que el diseño constitucional salvaguarde el principio de separación de poderes y la necesaria deferencia al legislador, de modo que corresponda al órgano que por naturaleza le corresponde la deliberación democrática poder resolver. Ya, y en fácil, me está diciendo que sí sigue pensando que no debieran tener la facultad de control preventivo, previo, de constitucionalidad. Yo creo que es necesario que discutamos sobre el control preventivo. Yo creo que el control preventivo requiere una discusión profunda en la comunidad chilena sin que esté al margen de este debate respecto de si el Tribunal Constitucional está politizado o no politizado. Independiente de aquello. ¿Usted lo restringiría ese control preventivo a las leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo? Hoy día yo creo que es súper importante poder mirar la experiencia comparada en donde en general no hay el control preventivo obligatorio de ley, pero de todas maneras el ejercicio de contrapeso que puede hacer el Tribunal Constitucional cuando se generan, que en el fondo es un contrapeso, algunos dicen, mira, es el contrapeso en circunstancias en las cuales tenemos, ¿no?, una minoría parlamentaria busca traer las problemáticas en las cuales ha sido derrotado en el Parlamento, o cuando el Parlamento responde a la presión ciudadana con políticas populistas. Hay muchos elementos en los cuales parece razonable poder tener algunos contrapesos. Pero usted, para de alguna manera, me dice, hay que dar la discusión sobre el control preventivo, y usted, su postura es acotarlo. Mi postura sería analizarlo con todos, analizarlo no solo por el Tribunal Constitucional, sino que yo diría por todos los agentes, porque yo creo que requiere más reflexión. Si hoy día yo no podría afirmar que el control preventivo debería desaparecer. Ya, yo creo que pero hoy creo día, que hay que dar la discusión. Pero creo que hay que dar la discusión antes sobre esas competencias. Si usted pudiera hacer un cambio en la Constitución, ¿o qué le parece más urgente? Hay hartas posturas al respecto. ¿Qué cambio le parece importante sí hacer en la Constitución? ¿Qué nos llora como país cambiarle la Constitución? A ver, yo creo que la Constitución y desde el Tribunal Constitucional se ha venido desarrollando una interpretación progresiva de la Constitución. Dinámica, dice usted. Que ha permitido que la Constitución de hoy pueda dar respuestas a la ciudadanía. Pero le pregunto por algunas cosas que la gente se plantea. Por ejemplo, está muy en discusión y parece haber un consenso de izquierda a derecha, cosa que no pasa habitualmente, menos por estos días, respecto a la necesidad de reformar el sistema político por la fragmentación que hay en nuestro Parlamento, entre otras cosas. ¿Usted coincide? ¿Es importante? ¿Sería bueno? Yo creo que se nos genera... A ver, creo que es súper importante si pensamos en cómo en la discusión sobre el sistema político, como la discusión sobre las instituciones, ¿no? Cómo se ha estructurado el modelo democrático, incluso el mismo Tribunal Constitucional. Yo tengo la impresión de que
requieren un mayor acuerdo. Requieren un mayor acuerdo. Pero tú dices, mire, tenemos que cambiar el sistema político, pero hay muchas formas y hay muchas posiciones de cómo sería razonable con que hay que cambiarlo. De cambiar el sistema político, ¿no? Pero lo que quiero entender, Nancy, es si usted coincide, más allá del cómo, que eso ya es un tema político en el cual usted no puede entrar, pero coincide en que hay una necesidad de hacer cambios a nuestro sistema político. Tan claro. Yo creo que lo importante hoy día es... Yo creo que es importante que las instituciones funcionen en nuestro país, que cada uno ejerza efectivamente sus competencias. Creo que tenemos una oportunidad como país de garantizar a la ciudadanía el que nos abocamos a cumplir el rol público que nos corresponde y desde esa perspectiva construir las mayorías a partir de la construcción del bien común. Yo no sé si los problemas que hoy día tenemos de construcción de bien común pasan por redefinir las instituciones. Sino más bien por dejarlas funcionar. Sino más bien porque las instituciones funcionen. ¿Y la paridad es algo? ¿Le gustaría una democracia paritaria? Yo creo que una democracia paritaria hoy día en Chile no solo es necesaria, sino que es lo que en la práctica se viene implementando. Si uno piensa, por primera vez el Parlamento nominó para el Tribunal Constitucional a 3 ministras mujeres, y estas 3 ministras mujeres hoy día no solo generan paridad en el tribunal, sino que una mayoría de mujeres, lo que es inédito en la historia de nuestro país y precursor respecto a los otros países en la región. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que ahí tenemos... Están en la vanguardia en este tema. Totalmente, y eso demuestra lo que vengo planteando respecto a veces uno piensa que y creo que hicimos el ejercicio del cambio de la estructura institucional. Ese ejercicio la ciudadanía lo descartó. Y estando ahí, Nancy, ¿por qué usted que lo descartó? 2 veces, no una, 2. Sí, yo tengo la impresión que yo creo que hay un montón de factores, pero creo que lo importante hoy día es poder representar desde las instituciones los acuerdos de las cosas que la ciudadanía finalmente quiere que sean preocupación de las instituciones. Debo entender que usted siente que a estos 2 procesos, bien distintos cada uno, ¿le faltó sintonía con el sentir de los ciudadanos? Yo creo que eso es lo que nos está faltando a todas las instituciones. ¿Y por también le faltó los procesos? Pero yo creo que los procesos también, porque además era un proceso muy acotado. Entonces, los procesos tuvieron intento de participación ciudadana, pero fueron muy restringidos. Yo creo que esto es una tarea para todas las instituciones. Nosotros como Tribunal Constitucional somos un ente que tiene jurisdicción nacional. Sin embargo, nosotros funcionamos en Santiago. Estamos haciendo esfuerzos por extender nuestro quehacer a todo el territorio nacional. Este año, por primera vez, tuvimos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la región de Atacama. No, y hay que contarle a la gente, no tenemos tiempo, pero hay que contarle a la gente que ustedes han fallado, por ejemplo, respecto a la prohibición de cosas que son súper cotidianas, la gente se imagina, como la prohibición, por ejemplo, que existía antes de cambiarse más de una vez de nombre o de apellido. Ustedes fallaron que eso era inconstitucional y que con ciertos requisitos se podía más de una vez. O sea, desde cosas así hasta otro tema que me interesa muchísimo, que quisiera preguntárselo, que es el femicidio. Pero quiero reservarlo un segundo, nos va quedando poco tiempo, pero quiero reservar eso que me parece súper importante, porque es un fallo del que no se sabe mucho del Tribunal Constitucional y que se discute mucho en estos días, además, el tema del femicidio. El senador del Partido Comunista, el senador Núñez, dijo en nuestro programa, aquí se debate, habló de la idea de gobernar, no gobernar por decreto, la verdad, dijo, para ser más específico, dijo dentro de institucionalidad, ver qué cosas más se pueden hacer por decreto. Nuestra Constitución, ¿cuánto permite de gobernar en base a decretos, y reformas más bien estructurales se pueden hacer por decreto? O sea, o más bien nos pide otra cosa, la arquitectura constitucional. O sea, yo creo que la arquitectura constitucional establece dos órganos colegisladores, el Ejecutivo y el Parlamento. Sí. Y es muy claro respecto a cuáles son las competencias del Ejecutivo y cuáles son las del Parlamento. También habilita para que el Ejecutivo pueda dictar decretos
leyes y decretos con fuerza de ley, pero es bastante robusto a la hora de entregarle atribuciones al Ejecutivo para cumplir su programa de gobierno. Yo creo que esta Constitución, y precisamente porque es de orden presidencialista, busca garantizar eso. De hecho, eso es lo que estaba en debate y no la mutualización, porque no hubo ni un pronunciamiento a ese respecto en el fallo sobre las ISAPRE. El punto es que me parece que aquello que compete al Ejecutivo parece un diseño razonable que sea sometido a la deliberación democrática en el Parlamento y que aquello que corresponde al Parlamento se resuelva en el seno del órgano de deliberación política. Es más restringido el ámbito cada uno de los órganos tiene competencias y eso es garantía democrática. Cierro con dos cosas, porque ya se nos fue el tiempo, le podría preguntar 25 más. Siempre es súper interesante, Nancy, conversar con usted, que nos vaya haciendo, que hagamos un poco de pedagogía también de estas instituciones, ¿no? Quiero cerrar con dos cosas. Lo primero es si usted cree que hay enclaves autoritarios, si sigue pensando que todavía que hay enclaves autoritarios en esta Constitución, que es la del 80, reformada del 2005 y en otras ocasiones. Si cree eso sí o no. Y lo segundo, que me explique qué ha decidido el Tribunal Constitucional cuando van afectados por la aplicación de la ley de femicidio y le dicen al Tribunal Constitucional, ¿por qué me están aplicando a mí la ley de femicidio como hombre, pero no existe una norma equivalente para nosotros? Si me puede responder las dos cosas para cerrar. Bueno, yo creo que... ¿Hay enclaves autoritarios? Yo creo que la modificación del 2005 y particularmente el artículo 5º, inciso 2, que integra los tratados internacionales en materia de derechos humanos como límite a la soberanía del Estado, nos permite desmontar cualquier enclave autoritario en lo que dice relación con la salvaguarda de los derechos de las personas en nuestro país. De hecho, esto es lo que en definitiva ha permitido, ¿no?, poder generar bases constitucionales para el reconocimiento de los derechos de las personas y para garantizar las libertades. O sea, ahora, si quedan enclaves se pueden desmontar. El artículo 5º, inciso 2, me parece que es una base fundamental. El Tribunal Constitucional en general, cuando integra el derecho internacional, lo hace en base a esta cláusula, y lo propio hace el resto de los tribunales, de los tribunales superiores de justicia. Femicidio, Lo segundo, ¿es constitucional o no nos permite ir al femicidio? Sí, porque es constitucional o no. A ver, me voy a poner en el caso de los que dicen que no. Dicen, ¿por qué tiene que haber una ley que tipifique el femicidio? Esto atenta contra la igualdad ante la ley, un principio constitucional, porque no existe el equivalente homicidio. No sé, no se dice así, obviamente, pero no, lo estoy llevando pero hay quienes en definitiva estiman el artículo 390 del Código Penal, 390 bis, tipifica este delito de femicidio y que en realidad tipifica como femicidio el homicidio de la mujer por parte de su pareja sentimental, cónyuge, conviviente o la persona con la cual tiene un hijo, ¿no? Y esto es sobre la base de un contexto. El contexto es las situaciones de violencia que viven las mujeres y el alto número de crímenes en los cuales están involucrados las parejas sentimentales de las mujeres y que tienen a las mujeres como víctimas. Entonces, en ese contexto, el legislador, el órgano de deliberación democrática, adopta una política criminal. ¿Y cuál es la política criminal? Es decir, mire, ese delito no va a ser homicidio, va a ser femicidio, va a tener una pena agravada porque afecta a un grupo en condición de vulnerabilidad generada por condiciones de violencia estructural que se basan en la supremacía de un género respecto de un sexo respecto de otro. Ese es el fundamento del femicidio. El Tribunal Constitucional ha recibido 2 requerimientos en los cuales se ha impugnado esta norma y se ha dicho, mire, es inconstitucional tipificar el homicidio como femicidio cuando la víctima es una mujer y no a la inversa cuando la víctima es un hombre y la eventual victimaria podría ser una mujer. La verdad es que el sistema jurídico contempla en esos casos también agravantes de responsabilidad que se estructuran sobre la base del parricidio, pero evidentemente el contexto que lleva a tipificar el femicidio no es el mismo que el que se da cuando la víctima es un hombre
porque ese grupo de la población afortunadamente no está amenazada por las mismas condiciones de violencia que lamentablemente afecta a las mujeres. Y por esa razón, cuando el Tribunal Constitucional recibió estos requerimientos, finalmente determinó su inadmisibilidad por falta de fundamento plausible, porque no logró justificar por qué no es razonable que el legislador tipifique el femicidio. Que defienda al que está más indefenso en vulnerabilidad. Exacto. Y nos quedó súper claro que no se trata en el fondo de que cualquier homicidio sea femicidio porque sea una mujer, es en los casos en que hemos mencionado. Así es. Nancy Yáñez, muchísimas Muchas gracias por habernos gracias. acompañado en CNN Prime. Nos importa hacer pedagogía de las instituciones democráticas, entender y también preguntar y contrastar con las opiniones que cada uno ha tenido a lo largo de su historia. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Muy buenas noches. Nos seguimos avanzando y les contamos que el presidente Boric respondió al emplazamiento que le hizo Nicolás Maduro para comunicarse con él ante las tensiones entre Chile y Venezuela. El mandatario aseguró que no había impedimento para dialogar con Maduro, llamando además a cumplir con los compromisos que realizó su gobierno. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Apenas se llegó a Calama y tuvo que hacer frente al emplazamiento que llegó directamente desde Venezuela. Y le digo públicamente al presidente Boric, si usted quiere hablar de estos temas, conversemos personalmente. Porque lanzan acusaciones al aire que después los medios de comunicación y las redes sociales lo convierten en campañas contra Venezuela. Llamado que hizo Maduro tras semanas de tensión entre ambos países. Si ya las declaraciones del canciller venezolano Iván Gil negando la existencia del Tren de Aragua generaron asperezas, las revelaciones del caso de Ronaldo Ojeda solo las acrecentaron. Lo que le corresponde a Venezuela es colaborar y ojalá cumplir y entregar a los delincuentes que cometieron un crimen gravísimo como es el asesinato del exteniente Ojeda. Si para eso es necesario hablar con el presidente Maduro, yo no tengo ningún problema, no hay ningún tipo de impedimento para aquello. Diálogo al que dice estar abierto el presidente, pero que hasta ahora se ha canalizado a través de la Cancillería y el embajador Gasmuri, quien volverá a Venezuela para continuar con las tratativas que algunos sugirieron interrumpir. Yo hago un llamado al presidente Boric a que no siga dialogando con un dictador, que retire de manera permanente y al menos que suspenda las relaciones diplomáticas con ese país hasta que no veamos resultados concretos. No teniendo una relación con Venezuela no podemos hacer vuelos de expulsión, no podemos tener información de registro civil venezolano, entonces creo que el único camino que hay es tratar de cooperar, y si eso significa una discusión a más alto nivel entre el presidente Maduro y el presidente Boric tiene que estar dispuesto a hacerlo. El crimen organizado transnacional no es posible combatirlo y erradicarlo por un país en forma unilateral. Necesita sin duda la cooperación internacional y, por cierto, el quehacer muy acucioso de Interpol. Es que desde el gobierno apuntan a que cortar vínculos no es lo más óptimo. Colaboración que ofreció Venezuela en la última semana y que dicen en el Ejecutivo ha marcado un cambio de tono. El presidente Boric no se debe inmiscuir personalmente ni abrir un diálogo, un puente de comunicación directa con Nicolás Maduro. Creo que eso sería un error. La mejor amiga en estos momentos es la prudencia. Él ha comprometido hoy día a ayudar y contribuir finalmente a Chile. No lo ha hecho hasta este momento. Bueno, que el presidente Boric tome la palabra y efectivamente traiga una solución para este problema que tenemos, que ha sido ocasionado precisamente por la migración desordenada desde Venezuela. Crisis migratoria e instalación del crimen organizado, en la que Maduro también responsabilizó a Chile. ¿Quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero del 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Sebastián Piñera. Visita a Cúcuta en 2019, en la que el expresidente no solo entregó ayuda humanitaria para Venezuela, sino que también respaldó al en ese entonces presidente encargado Juan Guaidó. El presidente Boric debe agotar todos los recursos, debe solicitar a los implicados, debe elevar la denuncia a la comunidad internacional, pero a su vez, y esta es la parte, digamos, paradójica, a la vez entender que la información que entregue
Maduro puede ser falsa. Un polémico viaje en el que algunos acusan. Piñera aseguró se seguirían recibiendo ciudadanos venezolanos en Chile. Declaración que en realidad ocurrió un año antes en una entrevista en el canal alemán Deutsche Welle. Podré tener diferencias con acciones que se llevaron adelante en el gobierno anterior, pero las diferencias entre chilenos y en particular entre administraciones las resolvemos acá en Chile. Y no voy a polemizar mediante terceros y menos a partir de un presidente extranjero. Acusación de Maduro por la que el Grupo Libertad y Democracia emitió un comunicado responsabilizando al mandatario de distorsionar la realidad. El aumento del flujo migratorio de venezolanos hacia Chile ya era significativo antes del mandato del expresidente Piñera, con 358.000 venezolanos llegando entre 2015 y 2018. Durante la administración actual del presidente Boric, se ha registrado la entrada de más de 100.000 migrantes en situación irregular. Misiva firmada por varios expresidentes de derecha, además de los exministros Chadwick y Belolio. En Renovación Nacional, en tanto, exigieron al presidente Boric enviar una nota de protesta a Venezuela. Declaraciones completamente insensatas y contradictorias, lo que busca es distraer la atención y no podemos caer en el juego de él. Relaciones con Venezuela que continúan siendo punto de debate y en donde la apuesta del Ejecutivo está en exigir una cooperación que vaya más allá de las palabras. Ha tomado fuerza la idea de crear centros provisorios de expulsión para migrantes con dichas órdenes en regla, una medida que ya había sido planteada por integrantes del Partido Republicano y que fue levantada aquí en CNN Chile, en el programa Aquí se debate, por el senador socialista José Miguel Insulza. El gobierno, por su parte, no descarta ninguna medida y el informe es de Macarena Román. Lograr concretar expulsiones masivas ha sido una dificultad en el actual gobierno. Poco más del 10% de las órdenes administrativas cursadas este año han logrado ser ejecutadas. Y es que se requiere detener a quien será expulsado, financiar el costo y coordinar con el país receptor. Mientras eso no ocurre, resurgen ideas para ver qué hacer con esos migrantes infractores. Está proponiendo crear centros de detención provisorios para quienes deban ser expulsados. Estoy proponiendo eso para todos los que estén, para los que estén expulsados. Una medida que ya había sido propuesta por integrantes del Partido Republicano durante el año pasado y que está presente en países como Estados Unidos. La alcaldesa Evelyn Matei también lo puso sobre la mesa. Si no los podemos expulsar, tendremos que tener alguna cárcel especial donde los tengamos totalmente aislados. ¿Sabe qué más? Se acabó. Y aunque el gobierno no cierra la puerta a ninguna alternativa, también estaría preparando la presentación de un proyecto de ley para aumentar las herramientas que generan la expulsión de las personas con órdenes pendientes. Vamos a darla a conocer cuando se termine este trabajo y en el intertanto escuchamos propuestas, ideas de distinto tipo, pero vamos a elaborar una alternativa que nos parezca la más efectiva, la más responsable y la que tenga resultados realmente que hagan una diferencia en este tema que importa tanto a la ciudadanía. En términos prácticos, tomar a esa gente y meterla en algún recinto va a ser muy complejo, primero porque no está la posibilidad operativa de hacerlo. ¿En qué condiciones vamos a tener esa gente? Ya tenemos precariedades con respecto al tema, va a estar a cargo del personal de la PDI, que ya tiene una demanda importante, va a estar funcionario de Gendarmería, que ya tiene una población importante. Según el Servicio Nacional de Migrantes, durante este año se han firmado 1.160 decretos de expulsión administrativa. De esa cifra solo se han concretado 151 expulsiones. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es hacer cumplir la institucionalidad. Más que crear, insisto, nuevas instituciones, hay que hacer cumplir la institucionalidad vigente. Y en ese sentido, creemos que en la Comisión de Derechos Humanos estamos llanos a escuchar primero la disposición del Ejecutivo, porque esto implicaría reforma constitucional, implicaría recursos. Y coordinación entre las instituciones. Según Contraloría, entre enero y julio del 2023, 5 extranjeros expulsados volvieron a entrar por pasos habilitados. Además, se desconoce si se cumplió con algunas órdenes que fueron mandatadas para su ejecución. Seguimos revisando aquellos en cuanto a este ingreso de personas que habrían tenido algún tipo de impedimento. Al parecer es un error de registro. Estamos verificando, pero ante esa observación, instruí un sumario administrativo para corregir y verificar la realidad de esa observación, no es un error administrativo.
Desde la institución aseguran que se instruyó un sumario para esclarecer estos hechos y si hay responsabilidades se tomarán las acciones correspondientes. Una situación que para el Servicio Nacional de Migraciones hace cuestionar la capacidad de la PDI. Ninguna persona que siendo detenida por la PDI, ¿ya?, en esos 5 días nosotros no le compramos el pasaje para que la PDI la expulse. Entonces, tenemos un problema de capacidad y de inteligencia, ciertamente, de análisis, etcétera, que tenemos que aumentar. Del total de decretos de expulsión administrativa durante este año, 553 corresponden a venezolanos, 226 a colombianos y 224 a bolivianos. Más abajo están las personas con nacionalidad dominicana y peruana. El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, evitó referirse a su formalización fijada para el próximo 7 de mayo y aseguró que su prioridad es la seguridad ciudadana. La máxima autoridad de la policía uniformada también eludió el tema del requerimiento de parlamentarios para remover al fiscal Javier Armendáriz, el que fue admitido a trámite por la Corte Suprema. La nota es de Estefanía Bustamante. Reforzar la seguridad ciudadana es la prioridad que fijó el general director de Carabineros antes de culminar su periodo, más allá de las investigaciones en su contra. Una línea paralela donde hay varias diligencias en curso, entre ellas su formalización por omisión de mando en delitos del estallido social. Respecto a los requerimientos que puedan hacer autoridades de otros poderes del Estado, yo no me puedo pronunciar. Respecto al tema judicial, la verdad que hay un equipo de abogados que está trabajando en ello. Estoy enfocado, créanme, hoy día en más seguridad. ¿Les puedo dar una pauta de prensa? Entiendo dónde vamos a poder conversar. Un foco que ha eclipsado el requerimiento de 11 diputados a la Corte Suprema para remover al fiscal Javier Armendáriz, la cabeza de la Fiscalía Centro Norte, que tiene a su cargo una de las causas vinculadas al general Ricardo Yáñez. Decidió no investigar una cosa y en cambio sí investigar otra. Este es un control político que le piden a otro poder del Estado que remueva a este fiscal regional por no haber hecho su trabajo. Hay falta de objetividad por parte del fiscal Armendáriz. Él se ha basado en juicios y prejuicios que tenía respecto de Carabineros y me parece que eso afecta el debido proceso y por lo tanto hemos solicitado a la Corte Suprema su remoción. Solicitud que se admitió a trámite y en la que se acusa a Armendáriz de omitir investigaciones que jurídicamente le correspondían, acusación que el fiscal podrá responder dentro de 8 días hábiles. Si alguna persona, fíjese, tiene algún reclamo respecto de la actuación de cualquier miembro del Ministerio Público, de la Fiscalía, tiene los mecanismos y los remedios para ello en la medida que es interviniente. El mecanismo usado por los parlamentarios es el establecido en la Constitución. Este permite que al menos 10 diputados soliciten la remoción de un fiscal por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. Creo que es una solicitud que si bien es legítima, una atribución legítima por parte de los diputados, creo que no se compadece con los hechos del caso. Sin embargo, a quien le corresponde evaluar esto es al Pleno de la Corte Suprema. Más allá de la decisión del máximo tribunal, en el gobierno insisten en que no se trata de una simple solicitud, ya que los parlamentarios piden la expulsión directa de Armendáriz del Ministerio Público. Que no es normal. Estar procesando al general director de Carabineros en el peor momento de la crisis de seguridad. De una u otra manera, Carabineros estaba en las calles para controlar el orden público, no salieron a cometer delitos, salieron a cometer el orden, a controlar el orden público justamente por el mandato constitucional y legal. Al general Yáñez se le ha negado más de una vez suspender la causa o conocer más antecedentes. Son acciones interpuestas en distintos tribunales, como el Juzgado de Garantía, que resolvió no adelantarle los hechos de su formalización. Nosotros no estamos dilatando, lo que estamos haciendo es ejercer los derechos que le corresponde a cualquier imputado. Cuando alguien pretende formalizar más de 1000 causas y la persona no conoce ¿de qué causa se trata? Bueno, ¿de qué se va a defender? No me estoy involucrando en ello. Estos son temas que los ven otras personas y yo estoy preocupado 100% en los temas de seguridad que me corresponde como general director. Yo me mantengo de trabajar hasta el último día, como lo he señalado siempre. Muchas gracias. Antes de que su mandato culmine en octubre, el general director deberá enfrentar una formalización con más de 1000 causas que podría extenderse hasta por 5 días desde el próximo 7 de mayo. Bueno, antes de ir a lo siguiente, recordemos que nos decía la presidenta del Tribunal Constitucional que el requerimiento ante el Tribunal Constitucional la próxima semana se va a saber si es que cumple con las formalidades y ha admitido a tramitación
o no, luego pasa a la segunda sala y esa segunda sala después lo deriva al Pleno. Es el Pleno del Tribunal Constitucional el que debe decidir si tiene la razón o no la presentación que hace el general director de Carabineros, y nos dijo que en promedio se demoran estas causas algo así como 200 días y por lo tanto en ningún caso esto va a estar resuelto antes de la formalización, que es el 7 de mayo. Seguimos avanzando y les contamos que la provincia de los Andes está en alerta amarilla por la detección del mosquito del dengue en la zona. Daniela González tiene más información. Daniela, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es una medida que se ha tomado por alteración sanitaria acá en la comuna de Los Andes. Lo que ven ustedes a mi espalda es el terminal de buses Ahumadas, precisamente en este recinto donde el pasado día viernes se encontró un mosquito transmisor del dengue, y desde esa jornada se encendieron todo tipo de alarmas acá en la ciudad donde nos encontramos, en la comuna de Los Andes para ser específicos, ¿no? Hay preocupación y por eso se ha decretado esta alerta amarilla. Se ha llamado a la gente a tener precaución, sobre todo en lo que tiene que ver con la cantidad de recipientes de agua que todos tenemos en nuestras casas. Se les ha dicho a los vecinos de la comuna de Los Andes y de la provincia de Los Andes específicamente que eviten tener recipientes con agua sin tapa durante muchos días consecutivos. Se han fumigado también varios recintos. De hecho, este terminal de buses que ustedes ven a mi espalda fue fumigado precisamente el día viernes, pero también se ha estado fumigando en otras jornadas. Hay centros comerciales, por ejemplo, establecimientos educacionales que también han recibido esa fumigación adecuada en este tipo de casos. Las personas han llegado también en masa a comprar repelentes hasta las farmacias, y además en los colegios han estado brindando distintos tipos de charla a los estudiantes para que entiendan qué es el dengue, cómo se transmite el dengue. Eso en relación a lo que tiene que ver con la comuna de Los Andes, pero es importante mencionar también que acá no hay personas infectadas, no hay personas fallecidas tampoco, no se sabe de casos graves en la comuna. Sí, el Ministerio de Salud ha reportado 179 casos a nivel nacional y 135 en Chile continental. Esto es muy importante porque en la isla de Pascua, que es donde se encuentra el resto de los casos que yo les estoy mencionando, el dengue ya está presente hace casi 2 décadas. Es algo más habitual, algo más normal. Sin embargo, en el Chile continental es algo que todavía sigue llamando la atención y generando mucha precaución por parte de las autoridades, que precisamente termina en este decreto de alerta amarilla. Vamos a revisar lo que pudimos conversar durante esta jornada con el alcalde de la comuna. Se ha detectado en una de las múltiples trampas que están puestas en la zona de los Andes, producto que somos una zona fronteriza, y se detectó en un terminal de buses trampa que detecta un huevo de este insecto que está desde el año 2005. Desde el año 2005 están estas trampas. Hacer esta alerta amarilla, que el servicio que tiene que ver con la emergencia sanitaria en este caso nos da la posibilidad de coordinarnos. No hay que olvidar que es el Ministerio de Salud, en este caso a través de la autoridad sanitaria, la responsable de la coordinación de todas las autoridades. Y lo que hemos hecho como municipio es ponernos a disposición para que el protocolo a partir del día sábado se cumpla de la mejor manera. Porque se piensa que hay enfermos o que personas están a punto de morir. No, lo que hay acá es la detección de un huevo en una trampa, hay un control preventivo, no hay enfermos con dengue en nuestra ciudad, en nuestra provincia y tampoco en nuestra región. La comuna de Los Andes tiene varios terminales de buses, sin embargo el que ustedes ven a mi espalda es el que más ha llamado la atención por parte de las autoridades, por supuesto, porque precisamente aquí se reciben buses provenientes desde Mendoza, desde Argentina, un país que ya tiene varios casos registrados de dengue hace ya varios meses. Por eso también es que se llama a la gente a tener precaución cuando vienen llegando desde el extranjero. Es muy importante, por ejemplo, si usted tiene algún síntoma asociado al dengue, por ejemplo, fiebre alta, dolor intenso muscular, dolor de cabeza muy extremo, dolor por detrás de los ojos también. Son algunas características, náuseas, vómitos. Bueno, lo ideal es que pueda asistir a un recinto hospitalario y avisar. Eso es importante. Tiene que avisarle al médico tratante que viene de un país extranjero, que por lo general son países que tienen climas tropicales o subtropicales. Desde esos países puede venir el mosquito del dengue o algún huevo asociado a este mosquito. Así que por eso es importante que la gente, en caso de tener cualquier síntoma que se puede confundir con otra enfermedad, pueda asistir a un recinto hospitalario e indicar
indicar que estuvo en un país extranjero. Y por eso también es que acá en los Andes hay preocupación, porque acá hay un terminal terrestre, un puerto terrestre donde llegan buses provenientes de Brasil, por ejemplo, otro de los países que también tiene varios casos de dengue, de Colombia, de Argentina. Llegan estos camiones y acá los buses también provienen de países vecinos con climas tropicales, lo que hace que pueda haber más probabilidad de encontrar un mosquito del dengue. Respecto a este tema, por supuesto que se refirió la subsecretaria de Salud Pública. Vamos a revisar lo que dijo. Tenemos una alerta sanitaria de la región metropolitana hacia el norte. Esta alerta sanitaria no es porque tengamos presencia vectorial en todas esas regiones, sino porque en todas esas regiones potencialmente podemos tener el vector. Además que en algunas ya tenemos presencia vectorial, como dije, Valparaíso, Tarapacá y Arica. El vector lo que hace, el vector adulto, es que pone huevos en agua. Pero esto puede ser cualquier recipiente que pueda almacenar agua, desde una tapita de bebida, también lo son los maceteros, los recipientes de bebedores de mascotas o una piscina que no está en mantenimiento, es decir, cualquier recipiente que no tenga tapa. Eso es lo que necesita el vector para reproducirse y ese es el cuidado que tienen que tener las personas, sobre todo, repito, sobre todo en Arica, en Tarapacá y en Valparaíso. Fíjense que en el año 2023, en todo el año, se registraron cerca de 4 millones de casos de dengue en Latinoamérica. Este año 2024, solo en lo que va del año, se han registrado ya más de 3,5 millones de casos de dengue en América Latina. Hay, evidentemente, una proliferación de este mosquito que transmite la enfermedad del dengue y eso es lo que está preocupando a Latinoamérica en general. De hecho, Chile es el último país de América Latina que tuvo la presencia del dengue. Esto tiene que ver mucho con la geografía, por nuestras fronteras que son más difíciles de permear, pero finalmente tenemos casos registrados y confirmados de dengue, como yo les señalaba, 179 a nivel nacional. Sí es importante mencionar que ninguno de transmisión comunitaria. Todas las personas que están infectadas en nuestro país venían de países que tenían climas tropicales o subtropicales y por eso también es que han resultado contagiados con esta enfermedad. Conversamos con la gente, por supuesto, salimos a la calle a preguntarles a los vecinos de la comuna de Los Andes cómo se toman este decreto de alerta amarilla y qué medidas de prevención están tomando en sus casas. Revisemos. Yo pienso que tienen que cuidarse, tenemos que cuidarlo, así como tuvimos el COVID, tenemos que cuidarlo nomás y confiar, yo confío en el Señor, nadie más. No sé nada de eso, pero hay que cuidarse nomás, pues prevenir, ¿cierto? Sí. Y botar la fruta que no tienen fruta madura en la casa. Es media crítica. Hay que tener cuidado. Y mucho cuidado. No me informaba muy bien, no me informaba mucho. ¿Pero has sabido que encontraron? Sí, escuché algo en la televisión. Sí, igual tratar de cuidarnos más y igual es complicado el tema porque si ellas pues llegan más casos, va a ser peor para todos. Bueno, la idea no es alarmar, sino que generar un llamado de precaución, de prevención a las personas que viven en estas comunas de la provincia de Los Andes y de la región de Valparaíso. Recordemos que la región entera está con una alerta temprana preventiva, acá en la comuna con una alerta amarilla que es precisamente para que la gente pueda tener precaución ante este aumento en los casos de dengue. El llamado de las autoridades principalmente es a evitar tener recipientes de agua sin tapar. Eso es fundamental para evitar que lleguen los mosquitos, así se pueda expandir aún más esta enfermedad acá en la zona donde nos encontramos. Muchísimas gracias, Daniela González, por esta completa información en una noticia preocupante que seguimos muy atentos a lo que ocurre ahí en Los Andes. Y pongan atención a lo siguiente, la tasa de victimización del comercio aumentó a un 63,4% en el segundo semestre del 2023, según una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio. El hurto y robo de mercancía en ruta son parte de los delitos que más se cometen contra los locales comerciales, que han debido aumentar las medidas de seguridad e incluso algunos de sus locatarios han decidido vender sus productos detrás de rejas de protección. El informe es de Belén Saldías. Si entran 5 clientes, el sexto entra ya con intenciones de robar.
Nos alertamos entre todos para que al menos nos defendamos entre nosotros. Una realidad que afecta a gran parte de los locales comerciales del país. Así queda demostrado en sus propios testimonios, pero también en una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio, donde se analizaron los niveles de victimización de este rubro durante el segundo semestre del año 2023. Los números registran una nueva alza, llegando en esta ocasión al 63,4%. El comercio de Chile lo está pasando muy mal, lamentablemente. Hoy día, cuando vemos las cifras de victimización, terminamos con muchas más preocupaciones que el día de ayer. Nuevamente tenemos cifras históricas en términos de delincuencia en nuestro sector. Aumento en la victimización que se viene registrando desde el primer semestre del 2021. Temuco, Valparaíso, Viña del Mar y Santiago son las comunas con los índices más altos de todo el país y a su vez casi un 50% de los encuestados aseguró que los barrios donde están emplazados sus negocios son poco o nada seguros. Es el caso de Cristian. Un tiempo para aquí, lo que es el barrio de Lastarria, el sector se ha visto como afectado bastante con el tema de la inseguridad, bastante motochorro, gente que entra a los locales a robar. De hecho, en el grupo del barrio tenemos un grupo con WhatsApp donde nos damos información de ese tipo de situaciones y nos alertamos entre todos para que al menos nos defendamos entre nosotros. En cuanto a los delitos que se cometen, predomina el hurto hormiga, seguido por daños materiales al local, que incluye incendios, destrozos y rayados, y hurto. Luego viene robo de accesorios de vehículos comerciales, delitos económicos y robo de mercancía en ruta. En esta encuesta se vio, sacando lo que es el hurto hormiga, que sucede mucho en lo que son las tiendas de mayor tamaño, se vio un aumento en lo que es el robo de mercancía en ruta, que también es algo que hemos visto, ¿no es cierto?, en la prensa que ha aumentado bastante, y lo que es también el robo de vehículos de uso comercial o de accesorios de vehículos de uso comercial. Eso también se ha visto un aumento en ese tipo de delitos. Por lo anterior, cada local tiene en promedio 6 medidas de seguridad implementadas y un 46% de los encuestados las aumentó en el segundo semestre del año pasado. Se tuvo que enrejar todo de esta forma así, y ahí eso funciona después de las 10:30, 11 de la noche con una reja. Es toda la precaución que se puede tomar. ¿Igual es un gasto para ustedes? No, demasiado costoso, sí, porque hubo que reforzar todo. En el caso de Eva, quien atiende un mini market en el barrio Lastarria, debió asegurar el local comercial tras los altos niveles de inseguridad en la zona. Claro, y al final se atiende por ahí. Por aquí, solamente, sí. ¿Y se siente más segura? ¿Sí? Ay, sí, yo igual me quedo tranquila acá. La encuesta reveló también que un 42,3% de los establecimientos reporta presencia de comercio ilegal en las cercanías de sus negocios. Al igual que en sondeos anteriores, esta condición tendría cierta incidencia en los niveles de victimización. Y es que el 74,3% de los negocios que reportan esta presencia fue víctima de algún delito o falta en el segundo semestre del 2023. Se ha incrementado los ambulantes, entonces a medida que han aumentado los ambulantes, eso también ha traído mayor cantidad de como inseguridad y todo eso. Complejo panorama que se vive por estos días en el rubro del comercio y que para los locatarios pareciera no tener mejoría, ya que al consultarles por sus expectativas en cuanto a la delincuencia, casi un 60% de ellos espera que esta aumente. Un estudio del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile proyecta que para el año 2050 la región metropolitana podría quedarse, escuchen bien, sin agua potable. ¿Cuáles son las implicancias y qué se puede hacer ante este panorama? Lo vemos en el informe de Daniela González y Camila Eguía. Hace no tantos meses mucho nos sorprendimos con la situación de Montevideo, que en cosa de días se quedó sin agua potable. No muy lejano a esto se encontraba la Ciudad de México, que tuvo que racionar el suministro. Ahora, lamentablemente, Chile parece unirse a esta realidad de escasez. ¿Qué me diría si yo le dijera que Santiago podría quedarse sin agua potable dentro de 50 años? Yo creo que es preocupante ese tema porque ¿qué hacemos sin el agua? Todo es algo esencial para la vida, ¿no? De todos. Tengo conciencia de que hoy día nos está faltando cuidar más algo que nos da vida. Creo que es gravísima la situación. Hay que tener más conciencia nomás, por darse duchas cortitas, pero no creo. Siempre hay reservas. Es como bien apocalíptico el tema, o sea, como el escenario, el no tener agua, el no poder utilizarla. Yo creo que igual se podría planificar y ver qué se puede hacer, pues, qué medidas se puede tomar
para no llegar a ese extremo. Y para no llegar a este extremo, un estudio realizado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia mostró el uso actual del agua y su riesgo. En un informe, CR2 concluyó que en un rango mínimo de 50 años, la región metropolitana podría quedarse sin aguas superficiales ni subterráneas. Nosotros ahora, durante la mega sequía, hemos tenido un déficit importante de precipitación, lo que ha hecho que esta curva de disponibilidad y usos de agua, cuando lo miramos a escala de cuenca, ya se hayan intersectado. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos con usos que son mayores a lo que se está renovando naturalmente en nuestras cuencas, sobre todo de Chile central. Y eso nuestra primera hipótesis era que cuando ese cruce se diera, estábamos en una situación que se conoce en otros lugares como la situación de llegar al día cero. El día cero es el concepto utilizado para entender la imposibilidad para responder a la demanda de agua potable. El día cero absoluto es el agotamiento de aguas superficiales y subterráneas. ¿Podría esto ocurrir en 50 años? Ya sean 50 años, ya sean 200 años, esta es una alarma frente a la cual tenemos que prepararnos ahora, porque requiere de una planificación a largo plazo el que estemos solventando usos permanentes con ingresos al sistema que no son permanentes. Estamos solventando estos usos con ahorros y estos ahorros están disminuyendo. La región de Coquimbo sabe bien de esta realidad. Actualmente la zona enfrenta una brutal sequía que no pudo ser contrarrestada ni siquiera con el fenómeno del Niño. Ahora que se ve en el horizonte la llegada del fenómeno de la Niña, el escenario parece ser aún más preocupante. Se proyectan entre 4 a 5 años en esa condición. Por lo tanto, eso va a repercutir en cuanto a, obviamente, acrecentar estos años de sequía en los cuales nos encontramos, disminuir aún más las precipitaciones, y si no cambiamos la estructura productiva y de abastecimiento de agua de los principales consumidores dentro del país, obviamente esa situación va a repercutir en dejar de tener agua para abastecimiento, para consumo humano y obviamente también para las actividades productivas. Las soluciones, por supuesto que sirve cuidar el agua, darse duchas más cortas, reutilizar, pero todo va en la gestión. Hoy día se habla mucho de nuevas fuentes de agua enfocado en la desalinización y el reuso, y que efectivamente aportan una disponibilidad adicional a la que la cuenca entrega naturalmente. Esas son alternativas que, en mi opinión, tienen que ser balanceadas también con una buena gestión, no solo de esas nuevas fuentes, sino que también de la infraestructura disponible y de la gestión y el balance entre aguas superficiales y subterráneas, además de la demanda entre los distintos usuarios, agricultura, ciudad, medio ambiente. Actualmente es la Fundación Chile la que trabaja de la mano del gobierno regional metropolitano para buscar correctas iniciativas de gestión, pensando en el incierto futuro hídrico de Santiago. Un incendio se produjo en el antiguo edificio de la Bolsa de Valores de Copenhague, en Dinamarca. Las llamas consumieron el techo del edificio e hicieron colapsar su icónica aguja. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas por el fuego y la causa del incendio aún se desconoce. Veamos la nota de Samuel Sánchez. Uno de los edificios patrimoniales más antiguos de la ciudad de Copenhague ardió en fuego la mañana de este martes. Se trata de la antigua bolsa de valores construida en el siglo XVII. Las llamas destruyeron el techo y consumieron la aguja del edificio, símbolo turístico y patrimonial de la ciudad. Es terrible, es terrible. No puedo poner en palabras lo que la bolsa significa para nosotros, como un edificio y un símbolo para Copenhague. Es una historia cultural de 400 años que se ha perdido no solo en Copenhague, sino que también en Dinamarca. Las autoridades hasta ahora desconocen la causa del incendio. El edificio estaba con obras de renovación y hoy funcionaba la sede de la Cámara de Comercio danesa. Los equipos se enfocaron en rescatar los objetos valiosos del museo. Incluso los mismos transeúntes se acercaron a ayudar a los servicios de emergencia. Todas las pinturas y todas las cosas de valor que fue posible salvar del edificio se han salvado. No puedo explicar cuántas pinturas no se han salvado. El registro posterior demostrará eso. El edificio, cuya construcción fue completada en 1640, está cerca del Palacio de Christiansborg, donde está el Parlamento, y es conocido como una de las principales atracciones turísticas del país. El humo se podía ver incluso desde el sur de Suecia. Afortunadamente, el único edificio que ha sido tocado es la bolsa. Pero parece que los daños son muy graves para el edificio. El desastre, que no dejó víctimas fatales ni heridos gracias a la rápida evacuación, consumió gran parte de los tesoros patrimoniales y culturales de la ciudad.
El rey Federico VII de Dinamarca también se refirió al incidente. A través de un comunicado en Facebook, lamentó la situación y agradeció a todos los involucrados en la extinción del fuego. 9:57 PM, listas para revisar junto a Alicia Contreras nuevamente informaciones internacionales. Nuevamente, exactamente. Partamos con lo que está ocurriendo, esta tensión entre Israel e Irán. Según fuentes estadounidenses que le dijeron a CNN que al parecer Israel estaría preparando un ataque limitado e estrecho en territorio iraní. Nuevamente el Consejo de Gabinete de Guerra se reunió en Israel y es la quinta vez que se reúnen para analizar esta respuesta al ataque de Irán del pasado domingo. Todavía no dicen cómo van a responder ni cuándo, pero dicen que van a responder mientras los aliados de Israel piden que se modere en su respuesta y la comunidad internacional ya prepara sanciones económicas a Irán. Gabriel Palma hizo un completo informe analizando este tema. Estas serían parte de las piezas de los misiles balísticos iraníes que Israel rescató desde el Mar Muerto, uno de los 300 proyectiles que Irán lanzó al territorio israelí y que dan muestra de que la tensión en la región ha escalado a niveles sin precedentes. Irán sabía que cuando disparó más de 110 misiles balísticos, además de los misiles de crucero, los cohetes y los drones, podría provocar una escalada en la región, una escalada peligrosa. Si esos misiles balísticos hubieran impactado a Israel, habrían causado consecuencias peligrosas en la región. Fue el pasado sábado cuando el gobierno de Teherán llevó a cabo el mayor bombardeo contra Israel en la historia del conflicto entre ambos países. Más de 100 misiles y drones sobrevolaron los cielos de Israel, pero fueron interceptados casi en su totalidad por la llamada cúpula de hierro, el sistema antiaéreo. Ahora la incertidumbre se posa sobre los hombros de Israel. ¿Habrá una respuesta al ataque iraní? Responderemos de la forma que elijamos, en el momento que elijamos. No solo tenemos capacidades defensivas que se demostraron el sábado por la noche, tenemos capacidades ofensivas y sabremos qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Es la gran interrogante que se ha tomado la región y todo parece indicar que Israel responderá. Este martes, el primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a convocar a su gabinete de guerra para analizar la eventual respuesta, pero las dudas ahora recaen en la magnitud que podría tener esta acción. Hoy día el gobierno de Netanyahu también está pensando en cómo el modo, magnitud, forma, timing que va a tener la respuesta puede generar un efecto político que ellos quieren evitar. Yo creo que Israel también quiere evitar una guerra de carácter regional porque eso implicaría tener 4 frentes abiertos. Es precisamente ese el gran riesgo, un escalamiento regional de un conflicto que se extiende desde el pasado 7 de octubre. Y es que Irán fue enfático en advertir el recrudecimiento de las hostilidades si Israel contraataca, abriendo el flanco no solo a la tensión con Teherán, sino también con las milicias libanesas y sirias de la región. Supongamos que el régimen sionista acepta la respuesta que ha recibido, como actor que se comporta racionalmente y continúa su curso normal. Irán no tomará ninguna medida en ese caso, pero si por alguna razón deciden tomar incluso medidas menores contra nuestra tierra, contra los intereses de Irán, definitivamente enfrentarán una respuesta decisiva y dura. Amenazas que no solo refieren a una posible respuesta israelí, sino que también salpicaron a sus aliados. Y es que estas advertencias hacen temer sobre un conflicto abierto no solo a escala regional, sino que global. Hay muchos supuestos y muchas barreras que se deberían superar para pensar que esto se alargue un conflicto global. Pensar que efectivamente hay un escalamiento al nivel de lo que podría haber sido las guerras mundiales, no, difícil, pero sí vemos que hay una escalada efectivamente que la guerra se vuelve un concepto globalizado. Más allá de las especulaciones, los esfuerzos de la comunidad internacional se han enfocado en contener las tensiones de Oriente Medio. Por ello, las sanciones contra Irán comienzan a gestarse desde ya. Algunos Estados miembros proponen la adopción y ampliar las medidas restrictivas contra Irán. Enviaré al Servicio de Acción Exterior la solicitud para iniciar el trabajo necesario relacionado con las sanciones. Aún no hay certezas ni del alcance de las sanciones al régimen iraní ni de la respuesta militar de Israel, aumentando la incertidumbre de un conflicto que lleva más de 6 meses de desarrollo.
Y queremos pasar rápidamente al siguiente tema y queremos mostrar estas imágenes que también han marcado la jornada. Son las inundaciones que se han registrado en Dubái. Este es el aeropuerto internacional de Dubái. No el puerto, ustedes no creen que es el puerto. El aeropuerto internacional de Dubái, donde es uno de los más transitados en el mundo, y es que se están registrando fuertes inundaciones en este país, en los Emiratos Árabes Unidos. No es usual que esto ocurra porque los Emiratos Árabes Unidos es un país que tiene un clima cálido y seco, no están acostumbrados a recibir esta cantidad de agua. En un día recibieron el equivalente a lo que reciben en un año de precipitaciones. 100 milímetros de agua en 12 horas se registraron en Dubái, y es por esto que el aeropuerto colapsó, se suspendieron algunos vuelos, también las carreteras están colapsadas, mucha gente debió dejar sus autos en plena calle porque como no están acostumbrados a recibir esta cantidad de agua, tampoco tienen los sistemas de drenaje adecuados para recibir estas lluvias tan fuertes que se están registrando en la zona, en los Emiratos Árabes, también en Omán, en Arabia Saudita y en Qatar. Y este es otro de los efectos entonces del cambio climático, que finalmente lo que hacen es que se caliente la atmósfera y pueda acumular mayor humedad y se registran estas lluvias que son tan importantes para la zona. Eso es lo que tenemos hoy día en Internacional. Además de lo que comentamos al comienzo de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del presidente Javier Milei. Muchísimas gracias. Nos vamos rápidamente entonces a la pausa y regresamos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, es momento de CNN Tiempo, luego Futuro 360 y después Última Mirada con don Fernando Paulsen. Martes 16 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.